Bienvenido al podcast Terapia Ocupacional y Neuropsicología Educativa en Panamá. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Jorge Martínez, terapeuta ocupacional. Y vamos a estar conversando un poquito sobre esta temática, hacerlo bien personalizado para que ustedes puedan comprender la importancia de la terapia ocupacional y el trabajo interdisciplinario entre las distintas especialidades. Bienvenido, Jorge, ¿qué tal? Un placer, como siempre, tenerte como invitado. Muchas gracias, Mario, por esta invitación. Tú sabes que para mí es un honor siempre poder participar contigo. El trabajo en equipo es súper importante y cada vez que nosotros interactuamos desde el punto de vista disciplinar, eso para nosotros es un crecimiento súper grande, ¿no? Gracias. Vamos a comenzar con una pregunta que sé que te va a gustar mucho. ¿Cómo inició Jorge Martínez en el campo de la disciplina de terapia ocupacional? ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Qué te motivó? ¿Cuáles fueron esas motivaciones que te llevaron a ser este profesional que eres hoy día? Yo siempre he dicho que Dios es el que nos va guiando de cada paso que nosotros vamos a dar. Mira, curiosamente, yo no iba para terapia ocupacional. Yo iba para fisioterapia. Mi papá estudiaba la maestría en dificultades del aprendizaje de la matemática en la Universidad Especializada de las Américas y precisamente en ese tiempo que yo me estaba graduando del colegio, de sexto año. Y él me dice que hay una carrera que yo puedo tomar en UNDELAS, pero él refiriéndose a fisioterapia. Luego él va y averigua y les dicen que fisioterapia ya no había cupo, que había una carrera muy parecida que estaba abriendo por primera vez en Panamá y que sí tenía cupo. Y yo sin saber, en realidad, yo ni sabía que era la terapia ocupacional. Yo ingresé a la terapia ocupacional solo por el hecho de no quedarme sin un año sin carrera, sin hacer nada. Y luego en el transcurso yo fui estudiando, averiguando en qué consistía la terapia ocupacional y en ese proceso fue que me fui enamorando de esta profesión, ¿no? Pero fue algo, es algo curioso que cómo las cosas se van dando y el camino se va abriendo. Y gracias a Dios hoy día ya voy para 18 años de ser terapeuta ocupacional. Súper interesante historia, de verdad que sí, súper interesante. En esa línea, mi historia, digamos que fue en noveno grado, recuerdo como si fuera ayer. Digamos que estaba dando esta materia que se llama orientación y esta materia la impartía una psicóloga. Y algo que me llamó mucho la atención es cómo a partir de la psicología puedes impactar en las otras personas para que puedan descubrir por ellos mismos sus propias capacidades, fortalezas, apartados a mejorar y en función de eso ser mejores personas y generar cambios duraderos en el comportamiento, en el pensamiento, en la cognición. Y digamos que hacia allá gira un poquito mi historia. Ya una vez dentro de la carrera, mira que me gustó muchísimo lo que son la neuropsicología, las neurociencias. Ya en esa materia que se llama Bases Biológicas de la Conducta pude comprender un poquito más sobre neuropsicología y yo decía que aquí está la clave de todo. O sea, aquí en el cerebro es donde se origina todo ese procesamiento de la persona, toda esa adaptación, esa capacidad de resiliencia. Tú mejor que sabes, lo hemos estudiado, el tema de la plasticidad, cómo las nuevas experiencias moldean nuestro comportamiento y en mi caso fue algo que me impactó muchísimo. No sé si de esto quisieras hacer alguna pregunta. Sí, en ese sentido, aparte de la psicología como tal, que estudia la conducta del ser humano, tú te enfocaste también a la neuropsicología educativa, que es una de tus áreas fuertes, que es, yo creo que es tu pasión más grande que estás desarrollando y eres uno de los pioneros de esa área en Panamá. No sé qué nos pudieras ampliar sobre tu experiencia de ser el pionero y ser uno de los que, por decirlo, está trazando el camino para otros que desean estudiar esa especialidad dentro de la psicología. Fíjate que mi historia es un poco peculiar y en eso sale la oportunidad de esta beca de IFARU que me abre ese camino para poder cursar estos estudios de neuropsicología educativa. Me identifiqué mucho con lo que narraste, porque cuando yo me enteré de esta beca, realmente no conocía mucho de la neuropsicología educativa. Yo decía, ¿cómo la neuropsicología puede tener una implicación en la educación? Y resonaba porque tal vez durante la preparación de académica propiamente, la carrera, era más común escuchar sobre la parte clínica,
y tenía esa curiosidad, y investigando me pude dar cuenta que es posible favorecer el aprendizaje y la enseñanza desde entornos educativos mediante una base neuropsicológica, e inclusive promover la inclusión y la atención a la diversidad educativa dentro de las aulas y fuera de las aulas mediante la neuropsicología. Y no solamente tal vez impactando propiamente a un estudiante o a un paciente, sino que tuve, digamos, esa visión mediante las teorías de que también los actores educativos, desde el mismo educador, desde el mismo docente de aula, está impactando en el neurodesarrollo, está impactando en el aprendizaje, está impactando en la sinapsis mediante sus enseñanzas. Y si yo a esos educadores les trabajo, les educo de cómo funciona el cerebro y cómo aprende mejor el cerebro, podré, imagínate, el cambio que puedo hacer en cada aula del país, en cada escuela, ¿verdad? Y es aquí donde he tenido como ese interés de poder visibilizar esta especialidad desde un punto de vista tal vez de políticas educativas, para que así entonces, ¿por qué no? En un futuro otros especialistas puedan animarse a cursar esta especialidad, y de verdad que, como bien indicas, es mi pasión, es lo que me gusta, y considero que es algo que me apasiona demasiado realizar. Fíjate que en esa línea también te quisiera ahora introducir propiamente sobre tu pasión, la terapia ocupacional, para que nos puedas contar en qué consiste la terapia ocupacional, para que esa persona pueda conocer a qué se dedican, qué realizan, cómo pueden generar bienestar en la población. Sería muy valioso escucharte, Jorge. La terapia ocupacional es un concepto bastante amplio e incluso confuso para la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos directamente sobre las ocupaciones de las personas. Pero ¿qué sucede? Las ocupaciones se subdividen dependiendo de la edad en la cual el niño o el adulto o el geronte se va a desenvolver. En un niño existen diferentes ocupaciones, como que el niño sea independiente en sus actividades de la vida diaria, que son las actividades de la vida diaria básicas: vestido, higiene, traslación, alimentación, y las actividades de la vida diaria instrumentales, que está juego, ocio, la parte educativa, las interacciones sociales y la regulación emocional. Ahí es donde ocurren las confusiones. ¿Cuál es el rol o cuál es la función del terapeuta ocupacional en esos diferentes campos? Si analizamos el niño, nosotros debemos de buscar a través de las habilidades del desarrollo que el niño sea independiente en sus actividades de la vida diaria, que el niño pueda agarrar una cuchara de manera coordinada y llevarla a la boca. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las funciones a nivel cerebral que necesitamos para agarrar esa cuchara de manera coordinada y llevarla a la boca? Entonces ahí es donde entran las áreas del desempeño que nosotros tenemos que trabajar, o que tenemos que trabajar, impactar directamente, y de hecho lo realizamos en conjunto con otras especialidades, ¿no? Asimismo ocurre con el área del juego. Un niño que juega de manera repetitiva, desorganizada, quiere decir que una de sus áreas de las actividades de la vida diaria está afectada. Entonces tenemos que buscar la manera de que ese niño conecte con el juego, que pueda aprender del juego. El juego es la principal fuente de aprendizaje de un niño pequeño. Entonces, ya partiendo de ahí, está afectando muchas áreas que el niño va a necesitar incluso para el aprendizaje. Si no, vamos directamente a áreas educativas, un niño con algunas dificultades específicas en la cual en el contexto de aprendizaje no pueda desempeñar de manera independiente. Por ejemplo, el agarre del lápiz es una función que va a permitir que el niño sea independiente en las habilidades de escritura. Es un punto importante porque muchas veces se enfocan, el terapeuta ocupacional debe de enseñarle el agarre del lápiz, pero no. Nuestro rol no es que agarre el lápiz, sino que a través de ese agarre del lápiz aprenda a escribir de manera adecuada y sea funcional dentro del aula. Es más o menos, y así mismo si analizamos diversas actividades, por ejemplo, el abrir una galleta es una actividad de independencia que el niño debe desarrollar, pero ¿qué necesita para abrir esa galleta? Necesita coordinación bilateral de manos, necesita un movimiento coordinado, necesita estar enfocado, necesita la manipulación del objeto, del paquete, necesita estar conectado y saber para qué va a lograr ese fin de abrir la galleta, para alimentarse, para comerlo. Entonces es una serie de conjunto de situaciones que debe de realizar para lograr la independencia. En esos elementos pequeñitos que están por ahí desmenuzados es que trabajamos como terapeuta ocupacional con un fin determinado. Lo mismo ocurre en los diversos campos de acción. Si vamos al área de rehabilitación física, ¿cuál es el rol del terapeuta ocupacional en el área de rehabilitación física? No es que realice un movimiento y listo, no, sino que realice un movimiento para que pueda ponerse la camisa, para que pueda abotonarse.
o si ha sido o ha sufrido una amputación de un miembro, cómo con esa amputación yo puedo lograr que esa persona sea independiente en sus actividades de la vida diaria, incluso en el campo laboral. Y así nos vamos analizando cada uno de los campos de acción de la terapia ocupacional, que son bastantes, y como son tantos y conectamos y trabajamos en equipo con tantas disciplinas, ahí es donde puede que haya la confusión en cuanto a qué hace un terapeuta ocupacional. ¿Hace estimulación? ¿No hace estimulación? ¿Hace rehabilitación? ¿Qué es lo que hace? ¿Enseña a escribir? ¿No enseña a leer? Entonces es eso lo que confunde un poco, porque se van a los productos finales y no a lo que trabajamos específicamente para lograr que la persona logre la total independencia en sus actividades de la vida diaria. Fíjate que has tocado un tema bien interesante y yo sé que con esta frase que voy a narrar o este enunciado vas a conectar bastante, y es la pirámide del desarrollo o del aprendizaje, ¿no? De los autores Lázaro y Berruezo. Yo sé que esa pirámide nos ayuda a entender el aprendizaje por procesos, y algo que me agrada mucho de esa pirámide es que nos dice que esa base de la pirámide debe tener una sólida madurez para poder entonces trabajar, ¿ok?, en los siguientes procesos. Y qué mejor forma, acá sé que manejas muy de la mano el parte de la parte sensorial, para que nos puedas contar un poquito, tal vez un resumen, ya tal vez yéndonos también a esa introducción de lo que es la terapia ocupacional desde el punto de vista de aprendizaje, para que nos puedas introducir en esa línea, cómo el aprendizaje, la terapia ocupacional y la parte sensorial juega un rol importante de cara a la posterior madurez de ese individuo. Sí, sí, importante la pirámide del desarrollo de Berruezo y Lázaro, que explica muy bien la madurez del sistema nervioso central en edades tempranas del neurodesarrollo, desde el vientre, luego de la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Se van formando las estructuras del sistema nervioso central que van a permitir todo el engranaje de procesamiento de información desde el vientre y luego cuando nace el bebé, ¿no? Luego de esa formación del sistema nervioso central vienen tres partes importantes o tres áreas sensoriales importantes que le dan continuación a esta formación, que es el sistema táctil, el sistema vestibular y el sistema propioceptivo. Según Berruezo y Lázaro y según las teorías de integración sensorial de Gene Ames, explican que nosotros necesitamos tener estos tres sistemas bien organizados, bien estructurados, recibiendo información que viene del medio ambiente y que viene de nuestro propio cuerpo para procesarla y poder dar una respuesta adaptativa según las necesidades o demandas del entorno. Y ahí, a través de esa demanda que vamos a dar como individuo al ambiente en el cual nos desenvolvemos, en el contexto, vamos a utilizar una cantidad inmensa de estructuras que se van a reducir en áreas. ¿Cuáles son esas áreas? Son esas áreas que siguen luego en la pirámide de Berruezo y Lázaro, que está en la cúspide de la pirámide, están las conductas adaptativas, el aprendizaje académico, la regulación emocional, la motricidad fina, la inhibición motora, todas las habilidades o áreas que nosotros necesitamos para poder desenvolvernos de manera adecuada en el entorno, ¿no? Si no tenemos estas estructuras de manera organizada, se va a ver impactado de manera negativa el aprendizaje, que ahí es donde nos metemos directamente en áreas necesarias para aprender. Si tenemos fallas en estos sistemas, claro que el aprendizaje se va a ver alterado. De ahí la importancia de cuidar cada detalle del desarrollo madurativo del niño, para que estas dificultades sean la menor cantidad de afectación posible para un niño que pueda desorganizarlo, que pueda afectar entonces el desempeño en sus habilidades de aprendizaje. Y ahí es donde trabajamos entonces con la neuropsicología educativa, que conecta bastante con esa importancia de las funciones cerebrales y cómo esas funciones cerebrales permiten que el niño, permiten que el estudiante pueda desarrollar habilidades de atención, concentración, memoria, procesamiento de información, habilidades lógico-matemáticos, todas esas habilidades que va a permitir que el niño sea independiente dentro y que cumple un rol precisamente, que es uno de los términos que utilizamos en terapia ocupacional. Todos debemos de cumplir un rol dependiendo del área donde nos vamos a desenvolver. Yo cumplo mi rol de estudiante dentro del sistema educativo. Yo cumplo mi rol de profesor en pro de la niñez y de la educación panameña,
que es tu caso, también es tu caso, ¿no? Entonces, ahora te pregunto, ¿cómo la neuropsicología educativa, ya escuchando toda esta parte de terapia ocupacional, cómo trabaja junto con la terapia ocupacional? ¿Cómo nosotros llevamos este proceso de la mano en beneficio de los estudiantes de nuestro país? Súper el aporte, mira que es una pregunta bien interesante porque lo que has dicho, las capacidades cognitivas, pero también entender que esas capacidades cognitivas están localizadas en áreas puntuales del cerebro. Tenemos los distintos lóbulos, los distintos hemisferios, cuerpo calloso, y estimulando esas áreas neuropsicológicas yo podré también potenciar funcionalidades. Si yo estimulo, por ejemplo, procesos de planificación, procesos de función ejecutiva, se va a beneficiar la parte de córtex prefrontal, la parte más cercana de la frente. En ese sentido, es importante primero visualizarlo en esa línea, pero también entender que las habilidades académicas tienen como base todos estos elementos que has mencionado y también elementos neuropsicológicos. Porque un chico que está aprendiendo a leer con bajos niveles de atención, con bajos niveles de control inhibitorio, definitivamente que le va a costar poder entonces estar enfocado en la actividad. Entonces, en esa línea, estimulando procesos neuropsicológicos, madurándolos y respetando sobre todo los periodos de neurodesarrollo, podré entonces adecuar las actividades, potenciando capacidades neuropsicológicas para después entonces empezar con apartados de habilidades académicas. En esa línea nace como otra pregunta muy común de educadores, de padres de familia, sobre, por ejemplo, si es conveniente adelantar o no ciertos aprendizajes. Yo siempre digo que en esa línea es importante considerar no forzar el aprendizaje. Cuando uno ve que el chico empieza a frustrarse, uno ve que el chico, lejos de ver el aprendizaje como algo motivante, empieza a sentirse, digamos, frustrado, baja autoestima, debemos entonces de considerar qué está pasando con ese chico. Y en mi experiencia, mucho de lo que sucede es que realmente ese cerebro, que todavía está en formación, pongamos el contexto de un chico de 4 años, el cerebro está todavía en neurodesarrollo, y forzarle la lectura cuando ese cerebro no está preparado no sería lo más conveniente. En ese sentido es mejor anticipar y ver esos elementos que ya has mencionado de la pirámide y también elementos neuropsicológicos para madurar esas áreas, para cuando llegue entonces la parte propiamente de lectura, pueda tener entonces las destrezas cognitivas para poder hacerle frente a esa actividad. En esta parte entra el concepto que le llamamos habilidades básicas para el aprendizaje. ¿Qué es lo que el niño necesita? Estar preparado, organizado, como todas las conexiones neuronales que él necesita para lo complejo que son los aprendizajes como tal, ya estructurados a nivel de lectura, escritura, matemática, álgebra, cálculo, todo aquello. El niño debe pasar por un proceso de desarrollo adecuado, y creo que yo lo toqué en el artículo que escribí sobre habilidades básicas para el aprendizaje de la escritura, y mucha gente me pregunta, pero no hablaste de escritura. Yo no, esta es la primera parte, yo no hablé de escritura, yo hablé de las habilidades básicas para el aprendizaje de la escritura. ¿Qué significa habilidades básicas para el aprendizaje de la escritura? Que tenemos que cuidar todo aquello que el niño va a necesitar luego para aprender a escribir, y eso se cuida desde el embarazo. Desde el embarazo hay que cuidar esas áreas y todos los procesos que el niño debe de pasar. E incluso en un término comúnmente utilizado como aprestamiento. El aprestamiento es un término que se refiere a preparación para o preparación de. Entonces, si el aprestamiento es preparación para, entonces necesitamos hacer énfasis en el desarrollo de estas actividades que son necesarias para el aprendizaje, y el niño va a lograr ciertas habilidades que van a permitir luego el aprendizaje académico como tal. Y entro en esta polémica y es un tema polémico, de hecho, del adelantar procesos en los niños, crear confusiones a nivel cognitivo que va a afectar luego otras habilidades, incluso hasta los componentes emocionales y autoestima en un niño se ven afectados cuando se adelanta estos procesos. Es importante también tener en cuenta toda la estructura en la cual el niño está inmerso y el contexto en el cual el niño también se desenvuelve. Una vez surgió una idea que si el niño aprendía a escribir a los 5 años, a los 4 años, la escuela era buena. Entonces, hay ciertas como confusiones que va a ocurrir socialmente que van a impactar de manera directa en el desarrollo del niño, y el niño no tiene nada que ver en esto, ¿no? El niño es meramente el sujeto afectado en esta confusión.
Entonces todos los especialistas que trabajamos con niños tenemos ese rol, tenemos esa función de informar a la población del cumplimiento de cada proceso del desarrollo y su importancia para el aprendizaje. Es sumamente importante esta parte, Mario. Quedó mucho la idea de que esto debería ser replicado también en las escuelas, porque considero que actores educativos, ya sea docentes, profesores, pueden también entender eso justo que mencionas, habilidades previas al aprendizaje de la escritura. Y detectando eso oportunamente desde las aulas, puedo entonces, junto a gabinete psicopedagógico, hacer los pasos correspondientes para la referencia a los especialistas y que pueda entonces intervenirse de forma oportuna, porque sabemos que desde el punto de vista de la plasticidad cerebral, cuanto antes sea ese proceso de intervención, el pronóstico mejora producto de esa alta plasticidad que hay durante los primeros años de vida. Considero que eso es un apartado muy importante. Y en esa línea, fíjate que algo de lo cual también considero que puede mejorarse la parte esta educativa en las escuelas es hacer mayor énfasis en eso que mencionas de los procesos, poder supervisarlos de mejor forma. Pareciera que a veces en enfocarse en el producto final, que ojo, no digo que esté mal, todos queremos que haya un producto de calidad, pero previo a ese producto hay unos procesos, como tú bien indicas, que deben de respetarse, que tienen ciertas actividades que los estimulan, que les ayudan, y todo eso entonces ayudaría a una mejor calidad y sobre todo no presionar, no estar frustrando, porque todo eso al final impacta en la parte emocional. Sabemos que el aprendizaje tiene un alto componente emocional. Por ahí una frase que dice: no hay aprendizaje, no hay cognición sin emoción. Y lo vemos entonces esto replicado en frustraciones, ansiedades, sentimientos de soledad. Entonces poner especial cuidado en eso. Te tengo una pregunta, Jorge, que creo que es muy importante mencionarla. En tu experiencia, y me consta con el proyecto que has desarrollado de Cita Aprendizaje en Colón, ahorita vas a hablar un poquito sobre eso. Tienes un equipo interdisciplinario, distintas especialidades, distintos profesionales. En tu experiencia, ¿cómo la terapia ocupacional puede apoyarse en la psicología o en la neuropsicología para poder potenciar ese servicio o ese bienestar en la población? ¿De qué forma tú has encontrado esa fórmula donde especialistas de la terapia ocupacional y la psicología, trabajando colaborativamente, pueden darle respuesta a las necesidades? Ok, sí, para nosotros como centro es importante el trabajo en equipo con neuropsicología. Desde nuestros inicios, incluso parte de mi aprendizaje ha estado relacionado a la neuropsicología. En cuanto a la educación, la neuropsicología educativa juega un rol importante porque precisamente impacta directamente sobre los componentes cerebrales, las funciones que realizan directamente sobre el aprendizaje. Entonces, entendiendo esto, para nosotros se nos facilita un poco el proceso de intervención. Al neuropsicólogo evaluarlo y darnos información puntual sobre áreas del cerebro y qué es lo que está ocurriendo en el niño, a nosotros se nos facilita la intervención porque podemos realizar un programa de intervención directo a las necesidades individuales de ese estudiante. Y de esa manera, en todos los años que tengo de experiencia, hemos logrado resultados mucho más llevaderos en comparación que si no hubiera tenido el apoyo de neuropsicología. Eso para nosotros es vital y yo siempre lo resalto por el apoyo, por toda la información que nos brinda y el trabajo en equipo que realizamos. Eso para nosotros es vital, es súper importante en miras o en pro de beneficios de lograr objetivos puntuales sobre los planes de intervención en los niños. E incluso nos facilita también la parte de programas de recomendaciones para la escuela. Podemos ser más específicos al brindar recomendaciones a los educadores, los padres, cuando tenemos un abanico de oportunidades de información sobre las características específicas del niño. Y eso es súper importante para nosotros, ¿no? Súper excelente. Mira que en el caso de la terapia ocupacional, algo que me encanta es el trabajo maravilloso que hacen en cuanto a la ocupación y fomentar la independencia, fomentar la autonomía, cómo ese sujeto a medida que va pasando el tiempo con las intervenciones va mejorando y siendo más autónomo. Y considero que esa es la clave de la vida, o sea, es decir, tener una funcionalidad, una capacidad de adaptación a las distintas circunstancias que hay. Y considero que eso es altamente valioso.
y significativo. De verdad, Jorge, muy valiosa la información y pues nada, para hacer entonces el cierre, para que puedas contarnos un poquito sobre tu trabajo, dónde la gente te pudiera contactar, para que nos puedas contar un poquito sobre tus proyectos y de seguro será de mucha ayuda para la población en general. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Actualmente laboro en dos lugares, en dos instituciones importantes que doy lo mejor de mí para todos los niños, independientemente que una sea el sistema privado y otro sea el sistema público. Trabajo en el Instituto Panameño de Habilitación Especial, en el IPE, planta en Betania. Y luego de ahí trabajo en el Centro Integral Terapéutico y del Aprendizaje en la provincia de Colón, que coordino con mucho orgullo por 10 años. Hemos trabajado de la mano con la provincia de Colón, ayudando, apoyando a toda la población en todo lo que nosotros podamos brindar, tanto desde el punto de vista educativo, como dando capacitaciones a especialistas, escuela para padres, capacitaciones para docentes, y directamente desde el punto de vista clínico, atendiendo cada niño, cada familia que requiera de nuestro servicio con algún trastorno del neurodesarrollo, alguna dificultad que presente en áreas específicas que no lo permitan desenvolverse en su vida diaria, ¿no? Trabajamos en equipo con psicología, con fonodiología, con estimulación temprana, psicopedagogía dentro del centro. Somos un equipo bien conformado, que tenemos todos la misma visión en pro de la niñez de la provincia, ¿no? Básicamente es eso, Mario, y nos pudieras ampliar un poco también de lo que estás desarrollando. Sé que estás trabajando bastante en el crecimiento de tu profesión y apoyando a muchas personas que requieran de tu servicio. Sí, muchas gracias, Jorge. Valiosa la información que has brindado. Muchas gracias. En mi caso, el proyecto Neurociedu, lo explico muy sencillo, es la integración de neurociencia, psicología, tecnología en el ámbito educativo. Es parte del trabajo que realizo desde diversos entornos. La parte de consulta privada es uno de ellos, donde me interesa mucho, primeramente, evaluar áreas neuropsicológicas, siempre desde la implicación educativa y basado en esa información poder entonces proponer ya sea orientaciones a padres, orientaciones a centros educativos para temas ya sea de adecuaciones o ajustes que se le pueda hacer en esa ya sea metodología o evaluación o contenido que se le imparta al estudiante. De igual forma también me apasiona mucho los espacios de docencia como este que nos encontramos realizando, y me considero en esa línea apasionado de todo lo relacionado con la tecnología porque considero que es una manera de poder, digamos, proyectar de mejor forma todo ese contenido y que más personas puedan beneficiarse, ¿no? Es una de las ventajas que nos ofrece la tecnología, que de seguro este video podcast y podcast en Spotify podrá ser escuchado por gran parte de la población, no solamente en Panamá, sino también a nivel internacional, ¿no? Y eso nos da una visibilidad en otros países y otras latitudes. Bueno, Jorge, agradecido por aceptar la invitación. Como siempre te lo he mencionado, un placer y un honor tenerte como invitado y pues nada, alguna palabra de despedida que quieras brindar. Muchas gracias, Mario, a ti por siempre tomar en cuenta la información que puedo brindar, mi humilde información, y el trabajo colaborativo que tú siempre promueves. Eso es súper importante para todas nuestras disciplinas que estamos en vía de crecimiento, ¿no? Es importante el trabajo que haces y todos te lo agradecemos por todo lo que trabajas, por todo lo que haces en beneficio de todos. Al final es beneficio de todos y de las familias también que piden tu ayuda, ¿no? Pueden seguirme en las redes sociales, en @citaaprendizaje, o en Facebook, en Centro Integral Terapéutico y del Aprendizaje, donde montamos información que puede servirle, que puede ser relevante para sus niños, incluso para especialistas que siguen nuestro trabajo. También pueden seguir y leer los artículos en www.citaaprendizaje.com, que desarrollamos con mucho esfuerzo, con mucho cariño para toda la población educativa y familiar, ¿no? Agradecido, Jorge, por aceptar la invitación. De igual forma, en la descripción van a encontrar los enlaces para que puedan seguir a Jorge Martínez, terapeuta ocupacional. Agradecido siempre por tu apoyo. Y pues nada, le invitamos al público a estar pendiente de futuro contenido. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Mario.